Buenos días, vamos a dedicar la clase de hoy a Cristina Peri Rossi. Cristina Peri Rossi es una autora uruguaya, nacida en el año 41 y que actualmente, si no me equivoco, vive en España, en Barcelona, o por lo menos durante mucho tiempo ha vivido en España, en Barcelona. Entonces, Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, en una familia de inmigrantes italianos. Su madre era maestra y como reconoció el talento de la chica, de la niña, pues le ayudaba, ¿no? A, digamos, le apoyaba, ¿no? en la escritura y le ayudaba a desarrollar el talento. Cristina Peri Rossi estudió para ser profesora de escuela y enseñaba y al mismo tiempo escribía y también publicaba, pero luego en el año 72 se exilió en España porque en Uruguay hubo una dictadura militar que duró hasta el año 85, entonces ella no quería o no podía quedarse en el país, entonces decidió salir del país y irse a España. Cristina Peri Rossi es autora de poesía, de novelas y también de cuentos. Tiene una novela que se llama La nave de los locos, del año 84, donde el tema es el exilio. El exilio es uno de los temas de la autora que ella trabaja, ¿no? Que es un tema recurrente en su obra, también en sus cuentos. Tiene algunos cuentos con el tema del exilio, ¿no? Cómo es la vida de un exiliado, qué siente un exiliado, cómo lo miran los demás, ¿no? Cómo tiene que aprender a vivir en un mundo ajeno, ¿no? Y extraño. Son interesantes los textos de ella donde trata el tema del exilio. En cuanto a sus cuentos, para mencionar algunos títulos, por ejemplo, una colección Los museos abandonados del año 69, o esta colección que se llama Desastres íntimos del año 97. De esta colección es el cuento que vais a leer, tiene el mismo título, Desastres íntimos. O, por ejemplo, una colección que se llama Los amores equivocados del año 2015, que es un libro, claro, bastante reciente, ¿no? Y con Cristina Peri Rossi, claro, estamos llegando a la literatura actual ya. Bien, entonces ya hemos mencionado que Cristina Peri Rossi a veces o muchas veces vuelve al tema del exilio, es uno de sus temas. Otro tema recurrente en su obra son las relaciones amorosas o las relaciones pasionales, o en general podríamos decir las relaciones entre personas, ¿no? Los malentendidos, como muchas veces no nos entendemos, ¿no? Como no somos capaces muchas veces de encontrar el lenguaje común, ¿no? Comunicarnos bien, cómo nos acercamos a otras personas, ¿no? Cómo tenemos cuidado al relacionarnos, cómo nos protegemos de los otros. Y también observa o analiza cómo puede crecer un amor o cómo puede crecer una amistad. Cristina Peri Rossi, los textos son interesantes porque ella no evita el tema del sexo y de lo erótico. También analiza y observa este lado de las relaciones entre personas, ¿no? Que se pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué significa el amor, ¿no? en una relación? Y también qué es el sexo, ¿no? Y qué lugar o qué importancia,
tiene el sexo en la relación entre dos personas. Y a veces habla de las relaciones sexuales de una manera muy abierta, ¿no? O sea que para alguien que a lo mejor no está acostumbrado puede resultar un poco chocante, pero sus textos como que borran los tabús que quizá existen o existían acerca de estos temas, ¿no? Porque habla de ello de una forma muy abierta, ¿no? Y se dedica a analizar quizá lados un poco oscuros, ¿no? O menos tratados, ¿no? en las obras literarias o en los cuentos. Así que en ese sentido también sus cuentos son interesantes. Todo esto se ve en el cuento que vais a leer, Desastres íntimos, porque es un cuento que trata sobre las relaciones de una mujer con los hombres, cómo una mujer se relaciona con el mundo que la rodea, los problemas que tiene en sus relaciones personales y también se habla del amor, ¿no? ¿no? Y todo eso que he mencionado. El cuento a veces se considera un cuento feminista porque tiene esa perspectiva, digamos, esa perspectiva femenina o de la mujer, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la mujer en la sociedad moderna? ¿Qué es lo que la sociedad moderna quiere, ¿no? de una mujer? ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer, ¿no? Entonces ese texto analiza todos estos problemas y todas estas relaciones complejas, ¿no? en la sociedad moderna. Así que lo vais a leer, lo vais a ver. Es un cuento, yo creo que muy interesante, cómo está narrado y cómo está construido. Así que esto luego lo comentamos en clase. También tenéis disponible un cuento que se llama De noche la lluvia, y es un cuento sacado de la colección Los amores equivocados del año 2005. El cuento se llama De noche la lluvia. Es un cuento muy bonito, yo diría, donde podemos observar o donde se analiza cómo crece una especie de amistad o amor o confianza entre dos personas que al principio no se conocen. La protagonista de este cuento, De noche a la lluvia, es una mujer de mediana edad que trabaja como traductora, si no me equivoco, y un día por la noche o por la tarde, cuando va del trabajo a su casa, está lloviendo mucho, entonces ella va en el coche y en el camino ve una chica muy joven, toda empapada, ¿no? Toda mojada por la lluvia, entonces decide parar el coche y ayudarle, ¿no? Le dice que suba al coche porque la chica está sola en la carretera y está lloviendo mucho. Entonces el cuento está construido solo con ese momento, con ese momento que las dos mujeres están dentro del coche y están hablando, y entonces analiza con mucho detalle las sensaciones, ¿no? que tiene la mujer y qué es lo que está pensando sobre la chica joven, sobre la adolescente, que parece un poco rara al principio. Entonces vemos, y creo que es muy bonito en el cuento, os lo recomiendo, este cuento es bonito. Entonces vemos cómo se desarrolla la relación entre estas dos mujeres, ¿no? Como al principio hay una extrañeza, ¿no? Porque no se conocen y claro, primero la chica joven, la adolescente, parece medio así como medio rara, ¿no? Que está sola, habla de drogas y todo eso, ¿no? O sea, que parece una persona rara. Pero entonces vemos como al principio hay una extrañeza
pero vemos luego cómo va creciendo una especie de confianza, cómo encuentran el diálogo, cómo encuentran el lenguaje, cómo se comunican, cómo empieza una especie de comunicación entre ellas y cómo llegan a establecer una especie de amistad o relación casi amorosa, ¿no? Se insinúa en el texto. Y está muy bien construida esa evolución en la relación. Así que os voy a leer un trozo. Si queréis podéis mirarlo, tenéis el cuento disponible, está en la página 58, donde la mujer, ¿no?, va en el coche y la chica joven ya se ha subido al coche y entonces la mujer le pregunta: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?, le preguntó. No pensaba hacerle más que esa pregunta, ¿no? O sea, hay una especie de desconfianza al principio porque no se conocen. Conocía lo suficiente a esta generación como para saber que no les gustaba ser controlados. Se sentían perseguidos y detestaban la comunicación personal. Preferían la virtual, ¿no? O sea, son los pensamientos de la mujer, ¿no? Que inmediatamente se forma una imagen, ¿no?, de cómo es la chica, no la conoce, pero ya tiene unas ideas preconcebidas en su cabeza, entonces empieza a funcionar, ¿no?, el cerebro, ¿no?, la mente, empieza a analizar a la chica. ¿A dónde vas tú?, le respondió la chica. La clásica inversión, pensó ella. A quien pregunta se le responde con la misma pregunta. No en vano había dado clases en un instituto durante un tiempo, hasta preferir la cuarta planta aséptica de la Casa de la Traducción, donde solo debía luchar con lenguas y diferencias de léxico. Voy a la ciudad, naturalmente, contestó ella. Yo también, dijo la muchacha, por toda explicación. Entonces te llevaré, respondió con ironía. O sea que al principio la mujer se comporta con una especie de ironía y reserva, ¿no?, ante la chica. ¿Por qué no te secas un poco con los pañuelos de papel que hay en la guantera?, le propuso. Estás chorreando. ¿Crees que pillaré un resfriado?, preguntó de pronto la chica, muy interesada en el tema. Sería milagroso que no lo pillaras, dijo ella. Hay unas pastillas para la garganta en la guantera. Coge una y chúpala, ordenó. La chica revolvió la guantera, pero de pronto su interés pareció concentrarse en las cosas que había en la guantera, no en la búsqueda de las pastillas. ¿Tienes alguna otra cosa para ponerte?, preguntó. Y aquí hay que entender el léxico, ¿no? Ponerte significa ponerse uno, digamos, como diría. Ponerse significa consumir drogas, ¿no?, básicamente, o sea, significa ponerse en un estado extático, ¿no?, que te pueden facilitar las drogas. Tardó 2 minutos en comprender. Si te refieres a popper, éxtasis o algo así, es inútil, respondió. La muchacha pareció decepcionada. O sea, que la muchacha está familiarizada con las drogas, ¿no? Es una adolescente, ¿no? Entonces, pero parece rara, ¿no? Entonces, por eso la mujer al principio tiene esa reserva, esa mirada, digamos, irónica, crítica o distante, ¿no?, hacia la chica. Era lo que faltaba. La había recogido completamente empapada en una carretera periférica sin circulación. Le había mojado el coche, le iba a contagiar un resfriado. Pero se sentía decepcionada porque no tenía una condenada cosa para meterse por la nariz, el culo o por donde fuera, ¿no?, etcétera. Entonces así vemos el principio de la relación entre la mujer y la chica, ¿no?, que es que parece ser que al principio hay problemas de comunicación y parece una relación difícil, pero luego vemos cómo observamos cómo poco a poco encuentran un lenguaje común y empieza a crecer una especie de amistad o amor entre ellas. Así que está muy bien construido el cuento y está muy bien narrada esa evolución de la relación. Entonces, y claro, es interesante porque todo esto se cuenta solamente en esa situación, en ese momento tan concreto, ¿no? O sea, no es una historia, simplemente las dos van en un coche.
y eso es todo, ¿no? Y sin embargo se hace todo un análisis muy detallado de esa situación y de lo que significa. Entonces vais a ver que algo parecido ocurre también en el cuento que vais a leer, Desastres íntimos, donde también se habla de una situación muy concreta, muy como pequeña, y sin embargo, alrededor de esta situación pequeña, minúscula, la autora construye toda esa trama y todo ese enredo y toda esa como telaraña de pensamientos y de análisis de las relaciones entre personas. Muy bien, así que os dejo con el cuento y luego lo analizamos y lo hablamos en clase. Así que muchas gracias y hasta luego.